Por el trabajo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en universidades brasileñas y el colonialismo mental es tan grande el colonialismo mental, que se les exigía a los alumnos que van a hacer el proyecto doctoral de tener una gran mayoría bibliografía anglosajona. ¿A qué punto llega el colonialismo mental? Entonces yo les decía a los colegas brasileños, la biodiversidad existente en la cuenca amazónica no es conocida ni en un 3%. No pidamos al mundo anglosajón que explique nuestra biodiversidad, nuestra historia, nuestras culturas. Tenemos que aprender a pensar desde nosotros, desde lo que somos, que eso construye la dignidad de un pueblo. Eso construye la dignidad de un pueblo, ¿no? Y eso era, me recuerda la anécdota en la escuela primaria en el Tambo, un distrito en la provincia de Huancayo, en la zona central que hablabas mucho tú. La profesora, habían niños huancas que venían del interior, hacían 20, 30 kilómetros y se quedaban toda la semana a vivir en el pueblito para participar en la escuela. La profesora castigaba a los niños por hablar quechua dentro de la sala de clase, con 2 piedras en la mano contra la pizarra. Estaba haciendo un proceso de destrucción cultural terrible la profesora, en nombre de la alfabetización y de la educación nacional peruana, ¿no? Los niños aprendían a tener vergüenza de lo que eran, vergüenza de sus abuelos, de sus padres, de su idioma y de lo que ellos representaban. Cuando los padres venían a visitarlos, trayéndoles un poquito de carne seca, de papa seca, de maíz tostado, los niños se escondían en los baños de la escuela. Era un pasado que había que olvidar. Era un origen y una raíz que había que olvidar, que había que negar sobre todo, para darle satisfacción al proyecto educativo nacional que personificaba la profesora. Entonces, el problema pues del modelo político de Estado-Nación pasa por la escuela, y de ahí que la educación tiene una importancia extraordinaria, la educación, ¿no? La fundación de las repúblicas en América Latina en el siglo XIX adoptaron el modelo político Estado-Nación, y eso llevó pues a que la aplicación del modelo político era tal que no correspondía a la realidad. Si tomábamos el modelo político de Estado-Nación francés, de fraternidad, igualdad y libertad, eso se traducía que para ser ciudadano había que ser propietario individual, y el régimen de propiedad de los pueblos autóctonos era del régimen colectivo. Entonces, un primer obstáculo para ser ciudadano. El segundo, había que leer y hablar el castellano, pero hay que saber que desde los finales del siglo XVIII, 1748, la gran revuelta de Juan Santos Atahualpa, que termina en el Gran Pajonal en la Amazonía, la revuelta de Túpac Amaru en el Cusco en 1780, la revuelta de Túpac Katari en 1781 en el Altiplano, hace de que el Estado colonial y después el Estado republicano discriminen de la educación a los pueblos autóctonos, a los niños autóctonos, indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque los principales líderes de los movimientos de la resistencia indígena del siglo XVIII son gente que sabe leer y escribir en castellano, porque había la obsesión de los pueblos dominados de imaginar que quien puede leer y escribir la lengua dominante vive en el mundo de la luz, y quien no tenga el acceso a la escritura y a la lengua dominante vivía en la oscuridad. Hay anécdotas de comunidades que van a ferias con
dinero para ver si hay la posibilidad que una persona venga a enseñar a escribir y a leer en sus comunidades. Pero después de estas revueltas, hay que saber que Juan Santos Atahualpa ha visitado Europa con los jesuitas y ha visitado Luanda en el África, donde constata el tráfico esclavo, hecho por los jesuitas. Entonces ahí es donde él tiene esa gran primera reflexión, que un pueblo superior no necesita oprimir a otro pueblo, ¿no? Entonces el Dios que está detrás de este pueblo no es quizás el Dios, pero después de las revueltas el Estado colonial decide no permitir a los niños indígenas en la escuela. Indio educado, demonio encarnado. Indio instruido, indio perdido. Entonces, la escuela se cierra. Ya en la República de Indios y República de Españoles existe la escuela de príncipes, donde acceden solamente los hijos de los jefes indígenas que colaboran con el Estado colonial. En la República, bajo el discurso retórico de un Estado-nación, de una libertad, de una independencia republicana, se discrimina igualmente del acceso a la educación a la gran parte de la población indígena, pero se les obliga a pagar impuestos y a ofrecer trabajo voluntario y gratuito en favor del Estado. El sector más discriminado de la sociedad es el que financia un Estado que lo oprime, ¿no? Porque incluso hasta la emancipación de los esclavos va a darse en mejores condiciones que la vida diaria de los pueblos indígenas. En el caso del Perú, pues la fundación de la República no constituyó la institución de una sociedad democrática. Los criollos que fundan las repúblicas renuncian al dominio político formal del colonialismo, pero no renuncian a la dominación de los pueblos autóctonos, ¿no? Lo vemos después con esta cuestión del servilismo que encontramos en la sociedad criolla y el maltrato que va a seguir, ¿no? El racismo y la dominación socioeconómica, pues, es una herencia colonial. Las repúblicas son el producto de una triple tradición autoritaria, ¿no? Las sociedades norteamericanas o latinoamericanas emergen de una triple tradición autoritaria. La Iglesia Católica, que es una de las instituciones más autoritarias. Hay que ver cómo se elige un papa para comprender el autoritarismo como esencia institucional de la Iglesia Católica. Después, el caudillismo militar, que es profundamente autoritario, y una tercera herencia autoritaria, los partidos políticos tradicionales, donde hay todo menos democracia. Los partidos democráticos son los partidos más antidemocráticos que existen en todas partes. Las elecciones se dan por cúpulas de interés, de poder económico y financiero y por cuestiones de fondo, ¿no? Entonces, la tradición autoritaria de la sociedad peruana pues se encuentra en estos orígenes, como se encuentra el resto de sociedades latinoamericanas. Hay una manera de asumir el problema indígena con Mariátegui, que está ligado a la tierra, donde hay la posibilidad de imaginar naturaleza y cultura, ¿no? No hay cultura sin territorio, no hay cultura sin naturaleza, ¿no? Yo he trabajado más en la cuenca amazónica peruana, ¿no? Mi tesis doctoral es sobre la relación de los pueblos indígenas amazónicos, el Estado-nación, las misiones católicas y las misiones del protestantismo fundamentalista norteamericano, expresado sobre todo en las misiones del Instituto Lingüístico de Verano, que si bien es cierto, técnicamente pueden haber hecho un buen trabajo a nivel de la lingüística, lo que ellos querían era imponer la visión del mundo cristiana, ¿no?, de la versión evangélica fundamentalista a los pueblos indígenas. De ahí que se hicieron algunos textos en lenguas indígenas amazónicas del Nuevo Testamento, ¿no? Es el caso de los Asháninka,
de los Shipibo. Yo he trabajado más con los Ashánica, de la familia lingüística arawak, que es un poco una de las familias lingüísticas más presentes en la cuenca amazónica sudamericana y en la cuenca del Caribe, ¿no? Entonces, yo quería más o menos saber en este estudio cuál era la relación, cómo los ashánicas habían podido vivir, negociar con un Estado-nación que los denigraba, que los explotaba, los marginalizaba, con las misiones católicas que querían colonizarlos espiritualmente y también hay veces territorialmente, y con los protestantes